como decía el video, en Argentina, en Colombia sí, ahora lo voy a decir, no existe una legislación penal específica en materia de medio ambiente. El único artículo que tiene el Código Penal argentino, que la última reforma la tuvo en el año 1921, a diferencia de ustedes acá, que fue en el año 1999, si mal no me dijeron, es el artículo 200, que habla del bien jurídico protegido salud pública. Es decir, el que envenenare, el que adulterare agua corriente, alimentos o medicamentos. No hay ningún artículo puntual que proteja el medio ambiente. A diferencia de la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos, que en su artículo 55 hace una ampliación del bien jurídico protegido, donde lo que viene a proteger es el medio ambiente en general y nos redirige al artículo 200 del Código Penal. Entonces, el artículo de esta ley que está por fuera del Código Penal, pero en el mismo rango, viene a proteger dos bienes jurídicos, salud pública y medio ambiente en general. Hay un proyecto de reforma que estaba por ser sancionado en el año 2019, lo pasaron para el 2020, por razones obvias no sé cuándo va a ser sancionado. Es el artículo 444 que Mariano Borinsky, un juez de cámara de la provincia de Buenos Aires, quien fue el director del proyecto de reforma del Código Penal de Argentina, lo que dice es que ese artículo 444 va a ser una fusión entre el artículo 200 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, protegiendo principalmente al medio ambiente en general, y va a agravar la situación si se llega a lesionar la salud de alguien y ni que hablar si se llega a dar la muerte de alguien. Eso a diferencia de ustedes acá en Colombia, que están bastante más avanzados en materia penal que Argentina, donde ustedes sí tienen en el Código Penal una protección específica del medio ambiente y donde ustedes tuvieron una reforma, que es la Ley 2111 del año 2021, que es la Ley de Protección al Medio Ambiente. Ahora bien, se llega a dar un caso de un delito de contaminación. En materia ganadera, como puede ser, se contamina el cauce de un arroyo, de un río de agua que es consumido por una población. O como fallos que hubo en Argentina por contaminación de glifosato y muere una persona o se altera la salud de alguna persona. ¿Quién tiene competencia? Es diferente en Argentina a Colombia. En Argentina la competencia es provincial. ¿Por qué? Porque quien interviene es la justicia de la provincia donde ocurrió el delito. Provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, provincia de Buenos Aires. Salvo o excepto que el bien jurídico tutelado sea interprovincial, como puede ser un río que divide a dos provincias o un bosque nativo que es compartido por dos provincias. En ese caso va a intervenir la justicia federal, pero va a ser la excepción. De lo contrario es la justicia de provincia. Ustedes acá en Colombia tienen fiscalías especializadas en materia de medio ambiente y de delitos contra el medio ambiente que dependen de la Fiscalía General de la Nación. En Santa Fe, puntualmente en mi provincia, en el año 2018 se han creado dos fiscalías en la provincia, una funciona en la ciudad de Santa Fe, la otra en la ciudad de Rosario, que intervienen para casos de contaminación, tienen equipos especializados, tienen incluso de forma anexa un protocolo de cómo tienen que actuar las fiscalías respecto a toma de muestras, cadena de custodia de la prueba, etc. Algunos casos jurisprudenciales de la provincia de Santa Fe es uno y el otro de la provincia de Córdoba. El más resonante es el caso de Madres de Barrio Ituzaingó. Llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. Es del año 2012. ¿Qué es lo que sucedía? El barrio Ituzaingó es un barrio anexo a la gran ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y denuncian que desde hace muchísimos meses están siendo duramente castigados y pulverizados con glifosato. Ni siquiera es que no estaban cumpliendo con los metros que se requiere para fumigar de forma aérea cercana a una población, sino que directamente estaban pasando con aviones y tirando el líquido por encima de la población. ¿Eso por qué? Porque la soja, la bendita soja que tenemos en Argentina, llegaba hasta el borde de la población. Es decir, acá había calle y a partir de allá empezaba la plantación de soja y se estaban siendo pulverizados. Se inicia la denuncia, se inicia una investigación, ofrecen pruebas de 144 niños a los que le realizaron estudios y análisis en sangre
de los 144, 120 tenían glifosato en el cuerpo, ¿sí? Y varios de ellos con cáncer y en tratamiento estaban, a raíz de las pulverizaciones. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte ratifica lo que dijo el Tribunal Máximo de la provincia de Córdoba, que fueron 3 años de condena para el piloto del avión y 3 años de condena para el propietario del campo. Fue en suspenso, obviamente, quedó condicional la condena, pero fue el único fallo en Argentina donde hubo una condena en fin. Por lo menos hubo una sentencia, es el único fallo. Y no se usó el artículo 200 del Código Penal. El artículo que se utilizó fue el 55 de la Ley de Residuos Peligrosos. Es por eso que Argentina necesita urgente una reforma y una actualización en lo que es materia de medio ambiente. Además de que tuvieron que realizar tareas en hospitales y en prestación del servicio de salud pública y una inhabilitación de 10 años para manipular con agrotóxicos. No es tan redundante como sí el fallo que ocurrió respecto a la mujer acá en Colombia que fue fumigada y que llegó a la Corte Interamericana, falleció y estaba embarazada, y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro fallo es el de Peralta y vecinos contra el municipio de San Jorge en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Este caso no tramitó por la vía penal, sino que fue por la vía civil. Llegó a la Cámara de Apelaciones. En la Cámara de Apelaciones lo que dice la Fiscalía de Estado es que se tiene que tener en cuenta la carga probatoria dinámica, es decir, que debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo. Y a la provincia de Santa Fe, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al municipio de San Jorge y a los productores agropecuarios no les importó en ningún momento demostrar que ellos no estaban causando un daño al medio ambiente y afecciones en la salud en el municipio de San Jorge. Contra un grupo de vecinos que no cuenta con las herramientas que tiene un Estado, ¿sí? Y con todos los recursos que tiene un Estado. ¿Qué es lo que sucedió en este fallo? Duplicaron los metros en que se pueda aplicar agrotóxicos, que son 500 metros para fumigar de forma terrestre, que se pase a 1000 metros. Y de 800 que son para fumigar de forma aérea en Argentina, y depende de cada provincia, a 1600. Y que eso funcione así hasta tanto y en cuanto el municipio de San Jorge, la provincia y los productores agropecuarios realicen un estudio de impacto medioambiental en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral. Nunca se realizó el estudio de impacto medioambiental hasta el día de hoy, desde el año 2009. Y esto es a lo que quería llegar. Mientras estaba realizando mi tesis y previo a esto, lo que siempre me preguntaba es, ¿por qué pasa esto con la agricultura? ¿Por qué el problema de la soja? ¿Por qué el problema del glifosato, de la soja transgénica? Y esta es la respuesta. La agricultura existe por y para la ganadería. El 70% de los granos que se producen en la agricultura son comidas por ganado o para elaborar productos que van a ser consumidos por el ganado. El otro 30% lo consume de forma directa al ser humano, de forma de alimentos, para aceites, etc. El 70% va a la ganadería, ¿sí? ¿Qué es la ganadería? Bueno, es la crianza, explotación y o comercio de animales de una o varias especies, ¿sí? Equino, bovino, en Argentina son los más comunes. Y existe la ganadería porque existe el consumo animal. El consumo animal es la industrialización, la explotación y o muerte de animales para ser usados por seres humanos, ya sea en forma de alimentos o en otro tipo de productos. Como decía, el 70% de lo que produce la agricultura va destinado al consumo animal. El otro 30% es consumido por seres humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo en Argentina y en las provincias agroindustriales, es que la agricultura y la ganadería, y como también puede suceder acá, a lo mejor en menor escala, pero también sucede, son las formas de producción tradicional y típicas, y las que se hacen desde la época de la inmigración, ¿sí? No se conoce otra forma, o sí se conoce, pero no se quiere aplicar, es lo seguro. En el año 2019, a Argentina le entraron 55.000 millones de dólares producto de la ganadería. Entonces existe una legislación, pero una legislación hasta ahí no más, es decir,
el Estado legisla, pero mira un poco para otro lado. Eso es lo que pasa, y pasa también un poco acá en Colombia. ¿Cómo contamina la ganadería? Contamina por y para todos lados. Respecto a desechos animales, a los desechos que produce el animal, una vaca produce 600 veces más materia fecal que un ser humano en todo un año, 600 veces más. En desmonte, en Argentina queda solamente el 30% del bosque nativo. Y en provincias, casualidad, provincias agroganaderas, como la que mencioné, Córdoba, queda solamente el 5% del monte. La alimentación del ganado, lo que decía, existe la agricultura porque existe la ganadería. Todo lo que consume el animal y a diferencia de hace décadas, que era una alimentación a campo abierto, ahora la alimentación es industrializada y semi-industrializada. Es decir, menor territorio y mayor cantidad de animales y que coman granos y que en el menor tiempo puedan engordar y ser vendidos. De lo que estaba diciendo, algunas conclusiones a las que se puede arribar es que existe una legislación simbólica y muy poco aplicable, al menos en Argentina, con palabritas muy bonitas, como por ejemplo la explotación sustentable, la producción sustentable. ¿Qué es la producción sustentable? Queda muy bonito en la legislación, ahora ni siquiera hay fallos de eso, no hay nada. Es muy dispersa la legislación, ¿sí? En ese fallo en el que le decía de la Municipalidad de San Jorge, el que tramitó por la vía civil, algo que me olvidé decirles, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que dice ante la Cámara de Apelación es, no sé qué hacemos en la vía civil, esto debería estar en la vía administrativa. ¿Por qué? Porque existe una dispersión jurídica administrativa, civil y penal. Entonces, ante cualquier tipo de denuncia o cualquier tipo de demanda, sí es muy complicado decir por dónde voy. ¿Lo inicio por la parte penal, por la parte civil o por la parte administrativa? ¿O por las tres? O una vez que agoto la vía administrativa, recurro a las demás. La falta de decisión política de realmente querer combatir el problema, por lo que decía, son negocios multimillonarios, al menos en Argentina, es de lo que cada Estado y cada gobierno y cada gestión depende, diciendo, bueno, espero que estos 4 años en los que voy a gobernar tenga buenos números de soja y buenos números de ganadería, porque de las exportaciones va a depender mi gestión. Entonces, no es que hay falta de decisión, ni siquiera está la decisión política de querer combatirlo. La inobservancia del artículo 248 del Código Penal de Argentina, el que habla del incumplimiento de funcionario público, y esto lo pongo porque si hay alguien que está contaminando, hay uno o varios funcionarios que están mirando para otro lado, e incluso él mismo, porque también sucede, como sucede acá en Colombia, sobre todo en estos sectores donde hay pequeños pueblos y pequeños municipios, que a veces el que contamina es el mismo intendente o el mismo alcalde. ¿Y por qué no pensar un cambio de paradigma respecto a esto que estaba diciendo? ¿Por qué no empezar a entender al medio ambiente como sujeto de derecho? Y aunque por ahí suene un poco alejado a nuestras realidades jurídicas y a las realidades jurídicas de Latinoamérica, si en su momento a una persona, a una organización jurídica se la empezó a entender como persona jurídica, y hoy esa persona jurídica se la está investigando penalmente, y si existen en algunas legislaciones la figura del fideicomiso familiar, ¿por qué no empezar a entender el medio ambiente como sujeto de derecho y que quizá esa sea la vía? Y a diferencia de parte de la doctrina, como el doctor Juan Ramón Albero, que fue quien me dirigió la tesis, él no estaba de acuerdo con esto porque él me decía que si el medio ambiente es sujeto de derecho, o sea, para ser sujeto de derecho se tienen que poder contraer obligaciones y derechos. No coincido, porque entonces, ¿qué pasa con la persona por nacer? ¿Qué pasa con una persona con un estado de demencia o de incapacidad que no puede contraer obligaciones? O incluso, ¿qué pasa con un animal que ya se lo ha empezado a entender como sujeto de derecho? ¿Por qué no se puede empezar a entender al medio ambiente como sujeto de derecho? Y algunas constituciones lo han empezado a tratar, y en algunas constituciones, y después de la Carta de la Tierra y la Carta de la Naturaleza, hay constituciones que incorporaron al medio ambiente como sujeto de derecho. Y algo de lo que me había olvidado, ríos como el río Wanganui en Nueva Zelanda
se los ha nombrado como sujeto de derecho y se le ha puesto representantes por parte de su comunidad y de su tribu y por parte del Estado. Y lo mismo sucedió acá en Colombia con el río Cauca. El Tribunal Superior de Medellín lo decretó como sujeto de derecho y también se le puso representantes por parte de la comunidad del río Cauca y por parte del Ministerio Público. Una frase con la que quería cerrar es que el cambio medioambiental, entendido como el paso de una sociedad esencialmente depredadora, como es la sociedad en la que vivimos, a una sociedad que se estructura en torno a la idea de desarrollo sostenible, es para mí un cambio posible, es decir, realizable. Esto lo dice el catedrático Raúl Brañez. Y algo que quiero decir propio, y que seguramente habrá algunos acá en esta sala y que por eso están acá, para quien incluso es animalista o es proteccionista, creo que también cada uno y desde nuestro lugar con lo que se puede colaborar es dejar de comer animales o por lo menos disminuir en la medida de lo posible su consumo. Muchas gracias. Es lo que decía, es una tarea muy difícil, atento a lo que dice usted, doctor. O sea, es el mismo Estado el que está contaminando y si no está contaminando es el mismo Estado el que está mirando para otro lado, ¿sí? Y recién aparece la legislación después. Y ni que hablar el derecho penal, aparece tarde. El derecho penal aparece cuando ya se contaminó. El derecho penal aparece cuando ya se lastimó la integridad sexual de alguien. El derecho penal aparece cuando ya se mató. El derecho penal aparece tarde. Ahora, sí también es válido que en el último tiempo el derecho penal como herramienta se ha empezado a estructurar en torno a lo que es la justicia restaurativa y devolver el Estado, devolver las cosas a su estado anterior. En materia de medio ambiente es casi imposible. Si un río se contaminó, por más que después se filtre, que se drene, que se planten cientos de árboles alrededor de la cuenca, el río se contaminó. Se va a poder dejar semejante a como era antes, pero igual no. Y yo creo que el incorporarse la materia de, desconozco, o sea, cómo está funcionando y después de esta reforma acá en Colombia, pero al menos en Argentina sí sería muy positivo que se incorpore la materia de medio ambiente al derecho penal y esto que por ahí lo habla el doctrinario Silva Sánchez, el español, de la expansión de derecho penal, de que todo lo hemos traído a lo penal, pero sí es una realidad que cuando algo aparece en el Código Penal, las empresas y el mismo Estado también lo mira de otra forma, y el mismísimo funcionario público. Por ejemplo, hace algunos años, en Argentina, será una década atrás, el derecho tributario era materia de contadores, era algo que estaba ahí. Ahora, cuando se empezó a hablar de derecho penal tributario, las empresas hicieron una alerta, ahí apareció la cuestión del compliance y apareció de forma previa a no tener que caer en derecho penal tributario y buscarse a alguien especializado en materia de derecho penal tributario. De exigirle a una empresa que de forma anterior tenga una plantilla, ¿sí? Y que tenga la forma de cómo no va a contaminar, y si no, no podés concursar, y si no, no le vas a poder prestar un servicio al Estado, creo que podría ser una de las formas. En Argentina, y por nuestro sistema federal, esa cuestión que estás diciendo se agrava. ¿Por qué? Porque existen regulaciones administrativas a nivel municipio, a nivel departamento, a nivel provincia y a nivel nación. Y entre todas ellas puede haber contradicciones y las hay, seguramente. Lo que estás diciendo de que la entrega de tierras y que se haga otra cosa o que se conserve, es lo que yo decía. En Argentina son los tipos de explotación tradicionales y típicos, ¿sí? Pero no por eso significa que sean los más redituables. Lo que pasa que es lo que se hizo siempre, es lo seguro. La soja, como una presidenta que tuvimos que dijo que es un yuyo, sí lo es, esa es la realidad, porque siempre algo se cosecha, independientemente del clima, algo se va a cosechar, ¿sí? Ahora, países como ustedes, como México, tienen, por ejemplo, producciones frutihortícolas como coco y café. En una hectárea de tierra se puede hacer una producción de más de 20 toneladas de frutos. Y eso es mucho más redituable que la soja y mucho más redituable que una vaca, que necesita muchísimo más territorio que eso para engordar.
y durante muchísimo más tiempo. ¿Sí? Y si ves países muy pequeños de territorio, ninguno se pone a hacer soja. Eso se lo dejan a Brasil, se lo dejan a Argentina. Los países europeos pequeños no producen soja, lo dejan que lo produzcan en Sudamérica. ¿Sí? Pero si te tengo que decir políticas que ha empleado Argentina, no, ninguna. Y respecto a sujeto de derecho, hemos tenido algún fallo, pero en materia de animales. De algún habeas corpus que se presentó para la liberación de algún animal que se lo declaró sujeto de derecho. Respecto al medio ambiente, no, nada. Nada de nada de nada. Existe un convenio entre Estados Unidos y Colombia en que Colombia tiene que combatir la producción y la siembra de coca y de marihuana. ¿Y por qué Colombia no lo hace de forma terrestre y lo hace de forma aérea? ¿Por qué primero no localiza dónde está el cultivo de coca y marihuana y no que tiran, como decimos en Argentina, trochimochi para todos lados? Porque he visto videos, hay videos famosos, y bueno, ahí la filmación del videíto mío, el de la avioneta, es eso, es de cuando estaban fumigando acá, en Colombia. Lo podrían hacer de forma terrestre, lamentablemente mis padres son productores agrícolas y usan este tipo de cosas, pero a mi padre no le puedo decir, no, deja cultivar nuez pecan y cultivar limones a partir de ahora y vas a tener una producción por más de 100 años y con un impacto medioambiental cero. ¿Sí? Lo que podría hacer Colombia ahí es primero buscar el foco de donde está la plantación y hacerlo de forma terrestre, que si bien es contaminante y también es nocivo para la salud humana, pero no tanto como las poluciones que quedan en caso de que la pulverización sea de forma aérea. Y también son pequeños luchando contra gigantes. Imagínate una comunidad que está siendo pulverizada con glifosato contra el Estado de Colombia, contra Monsanto y contra Estados Unidos. En la Fiscalía de la provincia de Santa Fe, donde he trabajado, pero actualmente no vivo ahí, vivo en la provincia de Mendoza, sí existen fiscalías especializadas en materia de medio ambiente. Entonces ahí en ese caso puedo ir por la vía penal y aplicar el artículo 205 del Código Penal, que es cuando se ve adulterada la salud pública, o el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que es cuando se ve afectado el medio ambiente en general, ¿sí? Por ejemplo, un caso de pulverización. Ahí tengo fiscalías especializadas. Ahora, en la provincia de Mendoza, donde actualmente vivo y donde litigo y trabajo como abogado penalista, no existen. Entonces, si a mí hoy viene un grupo de gente de Mendoza que me dicen estamos siendo pulverizados con glifosato o estamos consumiendo agua en mal estado, me tengo que ir a una demanda civil y comercial por daños y perjuicios, ¿sí? Y eventualmente, de forma constitucional, incoar una medida cautelar o un amparo para que de forma preventiva y urgente, una de las formas muy comunes, por ejemplo en la provincia de Mendoza, de contaminar, es la minería. ¿Sí? Donde existe el fracking y donde prácticamente se revienta la montaña de alguna forma, donde se utiliza muchísima agua y va cianuro a agua que después es consumida. Entonces, ¿qué vías tengo? En algunas provincias voy a tener las 3 vías, la vía penal, la vía civil y comercial, la vía administrativa y además un amparo constitucional. Ahora, como te digo, en la provincia de Mendoza actualmente tengo la vía civil y comercial, la vía administrativa y el amparo constitucional. No la cuestión penal. En la cuestión penal, en medio ambiente, hoy, en Mendoza, por ejemplo, no puedo hacer nada. Porque ni siquiera tengo una fiscalía especializada. ¿Podría ser un amparo constitucional? Sí. Podría ser en delitos no especializados, que es una fiscalía donde van todo lo demás, todo lo que no sea violencia de género, integridad sexual, robo y hurto, delitos económicos, va a la fiscalía de delitos no especializados. La podría incoar ahí, pero ni siquiera es una fiscalía que no cuenta ni con las herramientas, ni con la capacitación, ni con nada para llevar un proceso penal en materia de medio ambiente. Pero sí tengo la vía constitucional. Nosotros, y creo que ustedes lo deben tener también acá, en Argentina tenemos la figura del querellante particular. No sé cómo le dicen ustedes acá en el proceso cuando es la misma víctima la que se presenta en el expediente de forma coadyuvante al fiscal, y también puede proponer pruebas, exigir lo que quiera hacer en el proceso, aportar testimonios, etcétera, etcétera. Al igual que el fiscal, y es más, hasta puede contradecir a lo que quiera decir el fiscal.
Nosotros ya tenemos la figura del querellante particular. Es la misma víctima la que, además de hacer la denuncia, después continúa de cerca el desarrollo del proceso. Y no sé si me preguntás, ¿otra cosa más me dijiste? Algo más. En ese mismo proceso penal, el querellante particular se puede constituir como actor civil. Y en el mismo proceso penal tener un resarcimiento económico por el daño y perjuicio ocurrido. ¿Cuál es la contra de eso? Es muy difícil, y sobre todo en Argentina por la cuestión de la inflación que tenemos, económica, que es del 50% anual, es muy difícil de tasar un daño. O sea, para un juez es muy difícil cómo tasa un daño. O sea, porque hubo pulverizaciones, murieron 2 personas. Bueno, ¿cómo taso ese daño? Respecto a la pérdida de la vida, respecto a que era un padre de familia que murió por un delito de contaminación. Muchísimo más complejo va a ser, y el daño moral, muchísimo más complejo va a ser para un juez penal tener que económicamente tasar eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se constituyen en actores civiles, pero en la vía civil y comercial, por un daño y perjuicio. Porque va a estar mucho mejor tasado y mucho más eficiente a que lo haga un juez penal que desconoce de tasar un daño moral, la pérdida de una vida, de contaminación, etc. ¿La responsabilidad final de la persona jurídica cómo la maneja? Y la responsabilidad de la persona jurídica, actualmente nosotros tenemos, en Argentina, se incorporó no sé si acá ustedes lo tienen, lo que es la ley de compliance, que de forma anterior, la mismísima persona jurídica, la que está contratando con el Estado, tiene que tener una matrícula, ¿sí? Y tiene que tener una ficha de cómo va a ser para no contaminar. Bueno, eso fue un pequeño avance a la pregunta de antes. Sí, tuvimos un avance, mira. Previo a contratar, para justamente no caer en responsabilidad jurídica de la persona jurídica. Y si cae la persona aún así, teniendo la ficha técnica que necesita, bueno, va a tener que ver un responsable en esa persona jurídica quien va a responder, que seguramente va a ser el Compliance Office, que es el encargado de la persona jurídica. Entonces, no es que se va a juzgar a la persona jurídica y solamente el resarcimiento del daño económico como existía antes, sino que ahora va a haber una persona puntual, Juan Franco Ferraris, o quién, va a haber un responsable de eso. ¿Quién es el representante de esta empresa y quién es el culpable de que se contaminó? Bueno, no se sabe quién abrió la canilla. Está bien, no se sabe quién abrió la canilla, pero estaba bajo tuyo. Sí va a haber una persona humana responsable de ese delito, pero solo con una empresa que contrate con el Estado.